¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este programa especial al que le hemos querido llamar Después del Chiquihuite. Aquí en Canal 40 hemos querido abrir un espacio para reflexionar, para analizar lo ocurrido, lo que nos ocurrió y lo que creemos que le ocurrió al país en el último mes. No queremos que el tiempo pase, que como suele ocurrir la actualidad nos atrape y dejar de compartir con ustedes las preguntas que la toma del Chiquihuite despertó en todos nosotros y seguramente en muchos de ustedes. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de este episodio, del episodio del Chiquihuite? ¿Qué nos dice del estado de nuestras instituciones? ¿Qué nos dice del vigor de la sociedad civil, de la fuerza del Estado o de la debilidad del Estado, de la división de poderes, del papel de los medios en nuestra sociedad? Son estas algunas de las preguntas que nos podemos y que nos debemos y que nos hemos estado haciendo a lo largo de estos, por momentos, debo decir, interminables días. Para platicar y para intentar encontrar respuestas a estas preguntas, me da mucho gusto presentarles a mis invitados. Me da mucho gusto que esté junto conmigo Carmen Aristegui. Carmen, bienvenida. Denise, como buenas noches. Aquí a Canal 40. Gracias por la invitación, gracias. Es también para mí un honor que me acompañe Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel Ángel, gracias. Al contrario, Denise, por estar aquí con nosotros. Raúl Trejo del Abre. Gracias, Raúl. Gracias a ti, buenas noches. Y el senador, presidente también de la comisión que se encarga de todas las cuestiones de telecomunicaciones del Senado, Javier Corral. Javier, gracias también por estar aquí con nosotros. De alguna manera todos ustedes y desde cada uno, desde sus trincheras y desde sus posiciones en los medios de comunicación, pues han tenido un lugar en la creación de esta opinión que se hizo a lo largo de este mes y que sin duda resultó, no sabemos si definitiva, pero desde luego sí tuvo un peso importante en el desenlace. Yo les pediría que antes de empezar con analizar este tipo de temas, vayamos simplemente con un recordatorio de cuál fue la participación de la autoridad, cuáles fueron esos momentos en que la autoridad intervino a lo largo de este largo mes. Vamos a ver. La noche del 27 de diciembre, la Procuraduría General de la República informó en un escueto comunicado que había iniciado la averiguación previa por los hechos ocurridos en las instalaciones del Cerro del Chiquihuite. Al día siguiente, esta dependencia practicó una inspección ocular en el lugar de los hechos. Pero el abogado de CNI Canal 40, Fernando Gómez Montt, no pudo ingresar a las instalaciones para participar en la diligencia como le correspondía de acuerdo a derecho. Solicito estar adentro frente a la diligencia. Sí. El señor de lentes es el Ministerio Público, como se lo solicité hace horas. Que tome la decisión el Ministerio Público y que me levante mi comparecencia aquí. Estás obligado, Nacho, a hacerlo. Durante 10 días se buscó más información del gobierno federal. Nadie sabía nada, a nadie le correspondía el asunto. Se están atendiendo los asuntos en las instancias que corresponden. El gobierno estará dando y dará respuesta puntual a los problemas que se están presentando en el país. Y con todo respeto, de veras lo digo, sin ningún ánimo evasivo, ni mucho menos, quiero reiterar mi comentario anterior. Fue hasta el 6 de enero, al acabar las vacaciones, cuando se escuchó esta respuesta del gobierno federal al reclamo de un periodista de CNI Canal 40. Es un problema del robo de una concesión, de una señal que es del Estado, que es del pueblo. Ese día los trabajadores de CNI marchamos a las instalaciones del Cerro del Chiquihuite para exigir una respuesta del gobierno. Después de horas de espera, la primera declaración oficial fue así. Están ya iniciando pláticas y esperamos que en el transcurso de la noche se pueda llegar a un acuerdo. Y por supuesto, si no hay acuerdo, se tomará la decisión por parte del gobierno. TV Azteca mantuvo una posición inadmisible para CNI Canal 40 durante las pláticas entre ambas televisoras. Así se precipitó la solución oficial del gobierno de Vicente Fox. Los representantes de las dos empresas optaron por seguir dirimiendo sus diferencias ante las instancias jurisdiccionales y no por la vía de la conciliación. Por lo anterior, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con fundamento en el artículo 104 bis de la Ley Federal de Radio y de Televisión, ha procedido a ejecutar el aseguramiento de las construcciones, instalaciones y demás bienes necesarios para el funcionamiento de la mencionada estación televisiva. Aquí ya las horas parecen minutos y los minutos años. Pedro Cerizola tuvo que comparecer ante senadores para explicar la actuación del gobierno.
Ahí dijo: a quien se le asegura el canal no es a Canal 40, a quien se le asegura el canal es a Televisión Azteca, punto número 1. Yo creo que es la primera cosa que hay que puntualizar. ¿Quién es el concesionario? Es Televisora del Valle de México. Pero la señal se mantuvo asegurada. 3 días después, CNI Canal 40 obtuvo una suspensión provisional de parte del Poder Judicial. En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se remitió al texto emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa y transcribió las líneas del fallo, el cual ordenaba que se levantara el aseguramiento de los bienes destinados a la operación y explotación de la concesión. La secretaría que encabeza Pedro Cerizola intentó devolver las instalaciones a un juez penal, argumentando que en el fallo no quedaba claro a quién había que entregarlas. Sin embargo, el lunes 27, un mes después de la toma violenta de la antena del Cerro del Chiquihuite por parte de TV Azteca, el Poder Judicial aclaró las dudas del gobierno. Compañeros, señoras y señores, su canal está al aire. Ese mismo día, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó las instalaciones a CNI. Bueno, yo quisiera proponerles como un inicio de esta conversación lo que yo llamo la doble sorpresa del Chiquihuite. Por una parte, la decisión que quizá por ingenuidad muchos pensábamos que no podría ocurrir, que fue la toma de las instalaciones del Chiquihuite por parte de Televisión Azteca, y segundo, lo que también para muchos fue una increíble sorpresa, que fue el tiempo que el gobierno, 11 días tomó en siquiera dar alguna declaración, y fue Santiago Krill el lunes 6 temprano que dijo: me voy a ocupar de este asunto, más tarde les daré una declaración. Una doble sorpresa, no sé si la compartan. Uno, el que alguien hoy en este país en una mesa haya tomado la decisión de algo así como la toma del Chiquihuite, y la segunda, un espacio de tiempo increíble para que la autoridad interviniera. Quien conozca el trayecto de Televisión Azteca no puede sorprenderse. Televisión Azteca nació en circunstancias, si no ilegales, por lo menos que dieron lugar a la suspicacia respecto de cómo se le adjudicaron los bienes del antiguo Instituto Mexicano de Televisión. Hubo información privilegiada probablemente que le permitió comprar bienes por un precio bastante mayor que el que habían propuesto otros licitantes experimentados en la comunicación, particularmente el grupo que en ese momento encabezaba Clemente Serna Alvear, que había manejado televisión en Guadalajara, que tenía una larga trayectoria en la radio y que por lo tanto estaba muy en la claridad de cuánto costaban los bienes que se estaban privatizando. Y la propuesta de Ricardo Salinas Pliego, que no tenía ninguna experiencia en la transmisión de televisión, sí en la venta de receptores para para tomar la señal, fue sorprendente y fue señal de que se le había soplado que su ventaja estaría en el precio. Pero Miguel Ángel, Carmen y todos los invitados, la sorpresa radica en que alguien haya podido llevar a cabo esta estrategia o la haya planeado en una mesa como esta, decir vamos a tomar el Chiquihuite. Es una concepción también del Estado, es una visión también de quién tienen enfrente, no solamente de la capacidad material de llevarlo a cabo, de que los señores se pusieran, ¿no?, y fueran capaces de hacerlo. Lo que implica también es una visión del Estado. O un trato especial con los personeros del Estado. Un permiso. Un permiso, a sabiendas de que podrían hacerlo sin que se moviera un dedo en su contra. Javier Corral, ¿hubo sorpresa o no hubo sorpresa? Bueno, desde el punto de vista de la acción que constituyó la toma del Chiquihuite y sobre todo por su forma violenta, con nocturnidad y todo ello, pues obviamente que nos asombró que un particular por su propia mano pudiera llegar a autoaplicarse un laudo supuestamente favorable, sobre todo de un tribunal privado. Tan sorpresivo es que esta hipótesis jamás la contemplaron los legisladores o los propios industriales de la radio y la televisión, que en 1960 dieron pie a la ley de radio y de televisión. Hay otros supuestos. Que prevían otras cosas, pero se no prevían esa. otras cosas. Una guerrilla. Lo que resultaba inconcebible, lo que resultó inconcebible, es que otro concesionario, ni siquiera un grupo radical,
que estuviera reivindicando alguna causa de carácter popular o de acceso directo a los medios, llevar a cabo esta acción. Es fundamentalmente un cálculo de poder el que explica la toma del Chiquihuite de esta manera y lo sorpresivo pues de ella, ¿no? ¿Cuál es el cálculo, Javier? El cálculo del que tú estás hablando, es decir, estos señores que se reunieron en una mesa y dijeron vamos a tomar el Chiquihuite, pensaron no va a haber gran reacción de la sociedad, algún guiño nos hizo el poder, no me atrevo a decir más porque lo otro sería decir o de plano nos dieron el permiso, nadie va a reaccionar, los poderes en este país pues no van a reaccionar tampoco, es decir, hay una visión completa de lo que es nuestra sociedad cuando uno toma una estrategia de este tipo. Yo digo cálculo de poder porque evidentemente se ha estado erigiendo en los últimos tiempos en forma acuciosa, precisa, un nuevo poder mediático, la televisión y su duopolio o su expresión duopólica sobre los poderes formales del Estado y en competencia con ellos. Y me parece que es un cálculo de poder frente a lo que se había venido viendo incluso en los últimos meses. Sí, les va a dar miedo. Desde el 10 de octubre, porque el 10 de octubre se midió a la autoridad, se midió la capacidad de cesión del Estado y a lo largo de los últimos 2 años se han venido viendo. Hay que decir que el 10 de octubre es la fecha en la que se toma la decisión por parte del gobierno de eliminar un impuesto que se le había impuesto, disminuir el impuesto que se le cobraba a los radiodifusores, histórico, puesto en 1969, si no mal recuerdo. Y reglamentar la ley de radio y televisión, que fueron 2 medidas complementarias. En realidad más grave el reglamento, que la propia disminución del tiempo fiscal, que es muy cuestionable en su concepción original. Yo no creo, por supuesto, que esté relacionado con la actitud libertaria que los concesionarios no tuvieron en el 68 bajo ninguna circunstancia, pero bueno, refiero que este hecho del 10 de octubre, más otros anteriores, los refrendos a 12 años, establecida una mesa de diálogo para la reforma integral, todos estos hechos fueron midiendo la debilidad del Estado, de una de las partes del Estado, el Poder Ejecutivo, del Gobierno Federal, y frente a ello hay una apuesta de decir nosotros podemos consumar este acto. Ya vimos que ceden en otras cosas, que los llevamos a tomar las decisiones que nosotros queremos, vámonos por esta. Así es. Carmen. Yo creo que aquí, cuando tú hablas de una estrategia, si lo fue, por supuesto, fue una estrategia perfectamente mal diseñada, un cálculo muy mal tomado, un menosprecio a la opinión pública, un menosprecio a los otros poderes que iban a reaccionar, una subestimación finalmente de lo que significa una realidad de país distinta. Y efectivamente el comportamiento de la autoridad fue absolutamente deplorable en muchos sentidos. Si no había complicidad, dieron todas las señales para que hubiera el pensamiento de que la había. Si no había un mínimo guiño, como tú dices, de la autoridad frente a esa acción que se iba a tomar de asalto físico de las instalaciones del Chiquihuite, pues actuaron como si lo hubiera. Yo aquí, Denise, si me permites, creo que es muy importante, más allá de seguir hablando de lo que algunos han llamado la batalla del Chiquihuite, diferenciar territorios. Yo creo que es muy importante aislar o focalizar el análisis y la reflexión que podamos hacer esta noche y todos los días que se puedan de este fenómeno tan interesante que se dio a partir de esa decisión absolutamente fuera del marco de la ley y del sentido de los equilibrios de una sociedad, de asaltar el Chiquihuite el 27 de diciembre en la madrugada, con un claro afán de que no se percibiera el hecho. Bueno, ese fenómeno que ocurrió desde aquel 27 de diciembre hasta que finalmente se restituyó la señal que hoy por fortuna está nuevamente al aire, en un fenómeno con muchos elementos, el fenómeno social, el fenómeno mediático, el fenómeno político, en fin, aislarlo de lo que es también el curso de un litigio que sigue. Es decir, esta historia no termina aquí. Yo creo que es muy importante que al final de cuentas quede muy claro que este es un asunto que eventualmente puede tener un derrotero no precisamente feliz para Canal 40. Claro, pero por eso la invitación sí, y sí entiendo la diferencia, es la batalla del Chiquihuite, haciendo una clara diferencia, como creo que aquí hemos tratado de hacerla también muy claramente, entre el litigio entre 2 empresas que tienen y que llevaban desde hace un buen rato, hace 2 años, y que se estaba además dirimiendo en los tribunales, y otra cosa que llamaríamos el episodio Batalla Chiquihuite, que es la decisión de una de las partes de salirse
de los tribunales para tratar de ganarlo en otros ámbitos. Y ahí es en donde digo que fue lo una que creo que equivocada ayuda a la estrategia. sociedad, lo que creo que nos importa a todos y lo que va más allá y plantea si la debilidad del Estado y plantea el lugar de los medios y el vigor o no de la sociedad civil, no es el conflicto entre las dos televisoras, es la batalla del Chiquihuite. Claro. Exactamente, eso es lo que quise decir y ahí vamos, ¿no? El fenómeno es sumamente interesante. Es el retrato de un poder privado, de una parte del poder privado, digamos, que se sobreestima o subestima al resto de la sociedad y que supone que puede llevar a cabo un asalto de esta naturaleza sin mayores consecuencias. Bueno, el resultado es que le salió carísimo. El resultado es que hoy Televisión Azteca, su presidente, el señor Salinas Pliego, tiene un costo altísimo en términos de valoración social, en términos de un activo que es fundamental para el trabajo de una televisora, que es la credibilidad, porque se puso al servicio de ese asalto y de esa versión de los hechos, pues a todo un aparato mediático. Es decir, el hecho de que la Procuraduría General de la República haya girado órdenes de aprehensión a 9 personas de nivel medio o medio bajo, me parece un despropósito, porque al final de cuentas hubo toda una campaña de comunicación institucional atribuyéndose los hechos que finalmente son motivo hoy de investigación. Entonces uno se preguntaría, ¿a poco el subdirector jurídico de Televisión Azteca es el responsable de lo que acabó siendo una firma institucional? Obviamente quedan esas preguntas de si las empresas ya se descentralizaron de tal manera que así se puedan tomar las decisiones y que el subdirector jurídico tome eso. Yo insistí en la sorpresa, Raúl, no sé si quieras hacer un comentario, porque la sorpresa incluye la estrategia, que creo que Carmen tiene toda la razón. Al final podemos discutir qué tan cara o no le salió a Televisión Azteca. Yo no estoy tan segura qué tan cara en términos de percepción pública, creo que carísima, desde mi punto de vista. Vamos a ver en términos de lo que a ellos más les importa, que es en términos de rating. Tenemos encuestas. El círculo verde, sí. No, el círculo verde, o como ellos, para ya no tomar la palabra círculo rojo, le llaman el foro rojo. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué implicaciones tiene para ellos a nivel de la opinión no publicada, como la llaman. Pero bueno, para ti, Raúl, antes de terminar esta primera ronda. Mira, Denise, aun conociendo la trayectoria de Televisión Azteca y del señor Salinas Pliego, aun estando al tanto de la frecuente prepotencia con que solía resolver algunos de sus conflictos o diferencias comerciales, aun sabiendo el tipo de televisión que nos ha ofrecido Azteca y el tráfico de influencias que estaba acostumbrada a ejercer esta empresa, debo decirles que a mí sí me sorprendió, quizá porque no quería creer que una empresa concesionaria de una frecuencia de televisión o de varias había tomado por asalto las instalaciones de otra. Un amigo común de Javier y mío me llamó esa tarde, yo ya conocí la noticia, para que hiciéramos algún documento, alguna protesta pública, y yo le decía, oye, hay que ver si de veras es cierto, hay que conocer la versión de otra parte, hay que darles el beneficio de la duda. Y bueno, cuando conocí ambas versiones, cuando conocí los testimonios de los trabajadores del Canal 40, no tuve dudas de que estábamos ante la infracción más grave que se haya cometido por parte de un concesionario en la historia de la radiodifusión mexicana y ante una de las infracciones más graves que haya cometido empresario relevante alguno en la historia de la economía y de la política mexicana. Bueno, ahí quizá habrían toda una serie de historias, Raúl. Sí, pero para y no me dejaba de preguntar qué concepción de sí mismo y del país y del mundo había en los directivos de Televisión Azteca que tomaron una decisión tan arriesgada. Sí, es otro país. Y siguieron mintiendo día tras día, todavía hoy en día manteniendo una versión que no se sostiene de ninguna forma. Perdón, sí, Miguel. No, al contrario, Raúl, perdóneme usted. Fue más grave la sedición que practicó el TV Azteca el día del asesinato de Francisco Stanley. No quiero disminuir la importancia, la talla del problema que suscitó la infracción legal en que incurrió TV Azteca el 27 de diciembre, pero en términos de riesgo social, de peligro para la estabilidad pública, fue mucho mayor. Fueron delitos análogos y aún más importantes los que cometió entonces. Llamó prácticamente incluyendo ese discurso de Ricardo Salinas de ¿para qué queremos autoridades, para qué queremos democracia? ¿Para qué tantos poderes, no? Así es. ¿Para qué tantos poderes? Bueno, vamos a seguir. Yo quisiera que cuando regresáramos tocáramos el tema quizá que más dudas suscita. Carmen lo tocaba ya y empezaba a hablar de él, que es el tema del rol que jugó el gobierno, en particular el Poder Ejecutivo,
la sorpresa que implicó para todos, o creo que para algunos, la forma en que actuó el Poder Ejecutivo, y desde luego más adelante tratando de ver qué es lo que se va a poder hacer a partir de la batalla del Chiquihuite hacia adelante. Ojalá y consiguiéramos, desde luego, y aquí volteé a ver al senador Javier Corral, ojalá se hiciera algo para evitar que este tipo de cosas sucedieran. Vamos a una pausa, regresamos con más. Está muy bien. Regresamos con este programa después del Chiquihuite y yo les lanzaría la pregunta, ¿y yo por qué no fue simplemente el reflejo de un gobierno débil, de un poder ejecutivo débil y de una sociedad que resultó mucho más activa, mucho más combativa de lo que quizá muchos de nosotros hubiéramos podido esperar? Sin embargo, me quedo con la pregunta, el descubrimiento, quizá no el descubrimiento, pero sí un elemento para determinar un ejecutivo muy débil. Pues mira, volvemos al asunto del comportamiento de la autoridad y a la suspicacia generada. Más allá de debilidad, el problema ya no era tanto eso, sino si había o no una complicidad. Sí. O sea, y más grave que la debilidad. Hay más indicaciones de que hubo complicidad que hubo más debilidad. Grave que una debilidad posible era una complicidad posible en ese caso. Diferencia, nada más quiero decir, la diferencia sería, por una parte, no soportar la presión, que sería el término de debilidad que emplearía yo, no aguantar la presión, en este caso de Televisión Azteca, y el otro caso sería simple y sencillamente estar de acuerdo con Televisión Azteca, no solamente Pedro Cerizola, sino otros sectores del gobierno y particularmente del Poder Ejecutivo, y decidir que estaban con ellos para llevar a cabo esto que sería pues la desaparición del Canal 40. Para ti, Carmen, más elementos de colusión que simplemente de debilidad. Yo creo que con la distancia del caso, por supuesto, sin poder afirmar categóricamente, claro, sin tener un documento a la mano, con la suma de ingredientes a la mesa, yo me inclino también a pensar que había más elementos para pensar en una complicidad, acuerdo o pacto establecido que un asunto de ineptitud, porque también pueden ser ineptos, pero en este caso, frente a la reacción que hubo de una masa crítica muy activa y frente a los señalamientos muy específicos de por dónde tendría que conducirse la autoridad, que podría tener esa guía, digamos, si es que no supiera cómo comportarse como autoridad, había una masa crítica muy orientadora, digámoslo así. Bueno, la tardanza, la reticencia a tomar las decisiones correspondientes, pues hablaba finalmente de que no querían hacerlo, de que no querían actuar como autoridad específica en ese asunto, pues porque o no querían o tenían temor o había acuerdo. Cuando actuaron contra el interés del concesionario que no tenía cuestionada su concesión. La única medida del Ejecutivo atinada conforme a derecho es el aseguramiento de un transmisor pirata, que en eso se convirtió TV Azteca. El artículo 104 bis es para combatir la piratería. Que podrían haberlo hecho en 24 horas, ¿verdad? Podrían haberlo hecho en 24 horas, exactamente. O el 6 de enero cuando tomaron conocimiento cuando regresaron de vacaciones. Cuando regresaron de vacaciones. El hecho mismo de las vacaciones es un acto, no solo es una omisión, es un acto. Se practicaron, se hicieron de la vista gorda, que es algo que la delincuencia organizada le solicita mucho a los policías. Yo no te pido que hagas nada más que veas para otro lado cuando paso el contrabando, cuando paso la droga. Y cuando hablamos de complicidad, de colusión, y yo aquí metería el tema del gobierno débil, también lo metería porque no parecía haber una homogeneidad en el gobierno respecto a cómo reaccionar. Javier Corral, no sé cuál sea tu opinión, yo tengo la impresión de que había fuerzas dentro del gobierno que se estaban oponiendo unas a otras.
en el tema de Canal 40. Desde luego unas parecían muy favorables a Televisión Azteca, tal vez coludidas, y otras en cambio trataban de resistir lo que parecía ya inevitable, que era que se quedara, yo no sé, en negros el Canal 40 de aquí a que una decisión mercantil se resolviera en los tribunales. ¿No hay ahí también una cuestión de debilidad? Es decir, en un gobierno, si un personaje se colude con un interés privado, esperaríamos que el resto del Poder Ejecutivo o el presidente en su defecto llegara y dijera, perdóname, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, qué bueno que usted tenga tan buena relación, pero aquí hay un Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en efecto... Si, ¿eran ahora sí que todos coludidos o...? Si, como hemos dicho, Televisión Azteca hizo un cálculo de poder que le salió muy caro y al final de cuentas desventajoso, el diagnóstico que se hizo al interior del gobierno sobre el manejo de este conflicto, pues fue verdaderamente no solamente desatinado, sino evidentemente dramático. Estaba en medio la rentabilidad mediática que acompaña a todo gobierno en su relación con los poderosos de la televisión, y al interior, sin duda, del gobierno una disputa por cómo manejar el conflicto y cómo manejar las medidas. Habría que recordar que se habló de 3 figuras. Al principio se balbuceó la requisa, luego se habló... Bueno, la dijo Rodolfo Elizondo, no la balbuceó, la dijo Rodolfo Elizondo, que es nada menos que... Efectivamente, balbucear, porque nunca la determinaron oficialmente. Sí. Luego se habló del aseguramiento y hubo una etapa en la que se empezó a manejar la revocación. Así es. Me parece que esas decisiones, estos escenarios distintos contemplados, reflejaba la discusión interna y lo no atinado de la decisión para enfrentar el problema, porque al final de cuentas la rentabilidad mediática que estaba en este asunto finalmente se circunscribió a algunas frases como, bueno, si nos vamos a pelear con alguno, pues nos vamos a pelear con el chiquito y no con el grandote, que es una rentabilidad mediática que sigue acompañando muchas de las decisiones. Javier, pero sería así de sencillo, o más bien nos quedamos con el grandote porque el chiquito además es muy molesto. Es un chiquito molesto en un año electoral en que sabemos, además lo sabemos aquí en el Canal 40, que transmisiones de ciertas frases, de ciertos programas, que ciertas entrevistas no han gustado en la presidencia, en la Secretaría de Gobernación. Bueno, ni hablar de todos los chistes seguramente que sacamos sobre los patos y Cerizola, quién sabe qué costo tuvieron para nosotros en esta historia. Yo pienso con sinceridad que no está ahí propiamente la motivación del gobierno. Ninguna televisora ha hecho con el presidente Fox lo que Televisora Azteca hizo en febrero del año pasado. ¿Qué fue qué? Es la única televisora en este país que mantuvo vetado al presidente de la República a lo largo de 17 días, que no transmitieron su imagen, que no informaron de sus actividades, pero además que lo hicieron saber que el presidente no aparecía en sus noticieros. O sea, en todo caso, nada hay peor para una figura como la del Ejecutivo, pues que lo saquen de la pantalla, sobre todo a un perfil y a un hombre tan mediático, tan metido en este uso y disposición de los medios como es el presidente Fox. Entonces, hay un diagnóstico mal del gobierno, pero también no tuvo nada que ver con el contenido de lo que las dos televisoras transmiten. Yo no dudo de que sea un elemento pues que esté por ahí prevaleciendo en algún sector del gobierno, pero no creo que en el diagnóstico. Me parece que hay mucho desconocimiento sobre la rectoría del Estado en este sector. Me parece que el desconocimiento es dramático, lo he dicho. Pero además hay una magnificación al interior del propio Estado, de un sector del gobierno, de la rentabilidad mediática, o sea, de la influencia y el poder definitivo casi de los medios, cuando me parece que estamos en un tiempo en donde muchos de los cambios y las aperturas y los equilibrios son irreversibles, y es ahí donde muchas veces la política mantiene una apuesta equivocada para tratar este tema, ¿no? Es decir, le dan demasiada importancia al tema de lo mediático. Sin duda, hay una agenda mediática. Por una razón, porque la tiene. Porque la tiene. Sin embargo, me parece que sería muy difícil que hoy por hoy la televisión pudiera sobreponerle al país una realidad. Con todo y que ustedes estuvieron fuera del Valle de México, con todo y que ustedes no pudieron expresar sus puntos de vista, hoy, en términos de la opinión pública, hay una conciencia clara de lo que se hizo. Ese poder, cuando se usa en forma excesiva, abusiva, prepotente, genera también efectos contrarios.
Lo estamos viendo. Entonces, que tiene su poder, sí, su influencia es indiscutible, pero no es determinante ya. O sea, esta definitividad de la televisión sobre los procesos políticos o sobre los procesos electorales, lo dice Raúl Trejo del Arbre en un libro extraordinario que se llama Mediocracia sin mediaciones. Dice efectivamente, todo esto tiene que pasar, tiene que permear por diferentes segmentos de opinión, de conciencia ciudadana. Entonces me parece que ahí es donde no se atina todavía a reflexionar sobre hasta dónde es definitivo este poder de la televisión. Miguel Ángel. Hay un asunto que tiene más inmediatez. Yo creo que el apoyo gubernamental, la complicidad gubernamental con TV Azteca tenía que ver, sí, con el poder del medio, pero sobre todo con el interés mercantil en juego. Lo que hizo el gobierno fue hacerle un favor a un empresario en dificultades para cobrar. Pues, lo hizo, para cobrar. Incluso lo hizo en la mesa de Bucareli. Lo sentó para que le pagara. La convocatoria a las dos partes en pugna, cuando un transmisor estaba asaltado, ocupado por uno de los antagonistas, es una infracción a la ley absurda. Y luego el contenido de las conversaciones que indujo el secretario de Gobernación fue un acto de cobranza mercantil. Sí, ayudarle a cobrar. Como se hace con los policías judiciales, uno contrata policías judiciales para que vayan con un deudor moroso y lo amenacen con llevarlo a la cárcel. Sí, bueno, hay una visión muy particular del secretario de Gobernación de su propio rol. Ahí lo manifestó. Raúl. Yo creo que fue muy notable cómo la visión del conflicto que tenía Televisión Azteca se le fue imponiendo al gobierno. No sé si desde el comienzo había una decisión previa de autorizar el asalto al Chiquihuite. Quizás sí, quizás no. En todo caso, lo que parecía muy claro es que conforme pasaban los días, la apreciación que Azteca tenía, ese discurso de que se trataba de un asunto mercantil que legitimaba todo, sí, dejando al lado el hecho de que habían tomado por asalto las instalaciones de otra empresa, fue una visión que el gobierno compartió completamente, volviéndose parte entonces de este conflicto. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque tienen alguna tendencia a tener esa mirada de empresarios que ven solo desde el punto de vista del interés particular conflictos sociales y políticos como estos, y seguramente por la enorme influencia del dueño de Televisión Azteca en los circuitos en donde se deciden estas cosas en el gobierno. Había una empatía, lo que dice Raúl es que habría una empatía en el gobierno en decir, caramba, este es un empresario al que le deben dinero, no le han pagado, los tribunales se han tardado, nosotros nos sentimos... compartimos esta desesperación, por favor siéntense y señor ya páguele, esto sin tomar en cuenta la forma en que habían tomado la antena del Chiquihuite. Eso y la ausencia de sensibilidad política y excesos como el que se manifestó el jueves pasado, cuando la señora esposa del presidente de la República se pasó media mañana en los canales de Azteca solicitando dinero para las bicicletas que regala ahora. Bueno, y siendo recibida en pleno homenaje, cada programa era un tributo a su personalidad. Esa presencia que hubiera sido escandalosa en cualquier momento porque se estaba usando la figura de una mujer que es esposa del presidente para fines privados, por muy filantrópicos y nobles que puedan ser los que tiene la Fundación de la señora Sahagún, eso que hubiera sido notable en cualquier momento fue absolutamente significativo de la falta de tacto político, de la falta de límites o de la existencia de nuevos límites, en todo caso, para que ser político por parte del gobierno. Y la palabra tacto a mí me parece que es poca porque obviamente, en efecto, un día antes de que se tomara la decisión, el término legal del aseguramiento, Marta Sahagún estuvo todo el día en Azteca con lo de las bicicletas, que por cierto, pues ¿quién puede estar en contra de lo de las bicicletas? Nadie puede estar en contra de las bicicletas, en general nadie puede estar en contra de nada de lo que hace. No sé qué tan útiles sean en el campo, pero en las serranías, sí, pero en las barrancas. Que sí, quién sabe qué tan útiles, pero en general es difícil ponerse en contra de un tipo de acto de este tipo. Así es. Lo que pasa es que la señora Marta Sahagún estuvo en medio del conflicto, pasó un día entero ahí en Televisión Azteca. Vamos rápidamente a una pausa y volvemos. En la radio, el conflicto CNI Azteca sonó así. Carlos Loret de Mola. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes le había pasado la bolita para que resolviera a quién había que darle las instalaciones del Cerro del Chiquihuite del Canal 40, si a CNI de Javier Moreno Valle o a Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego. El juez dijo, de acuerdo a la resolución previa, las instalaciones tienen que ser entregadas y de inmediato
al dueño de CNI Canal 40 como concesión, Javier Moreno Valle. Carmen Aristegui. La presencia de Marta Sagún en Televisión Azteca era tan importante como si hubieran ido Cerizola y Krill juntos. No podemos ser ingenuos. El hecho de que Marta Sagún, siendo tan influyente en la vida, por supuesto, del presidente, pero en la vida política y en el círculo inmediato del presidente de la República, su presencia ahí en un momento tan delicado, pues no solamente era inoportuna, sino subrayaba esa idea de que el gobierno de la República tiene un compromiso muy fuerte con la televisora que le ha impedido comportarse como debe, como autoridad. Jacobo Zabludovsky. Hizo unos desfiguros que causan un tremendo desgaste de la imagen ejecutiva del gobierno de México, de algunos de sus personajes y desde luego de algunas instituciones, entre ellas la Cámara del Radio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero esta lucha no se dio en vano. Terminó un capítulo con la devolución del canal a su concesionario, pero esto ya no lo para nadie, porque salió del ámbito de la Cámara de la Radiodifusión, donde siempre se trataban asuntos de este tipo, y se convirtió en un problema nacional, o un asunto nacional para resolver el problema de cómo queremos que sea nuestra televisión y nuestra radio. José Cárdenas. Desde la punta del cerro del Chiquihuite, Juan Carlos Santoyo, convertido en un pingüino gigante, pero finalmente pingüino, inspirado, narrando a usted la crónica de esta historia que no acaba de escribirse porque la autoridad, ¿cuál autoridad? La autoridad, sí, la Secretaría de Comunicaciones, que no se fueron de fin de semana, no estarán de vacaciones. Bueno, pues que se agarren los de Azteca y los de CNI, y ya después de que corra la sangre, pues entonces ya que intervenga la autoridad, ¿no? La radio noticiosa, cultural, de chismes, de política y entretenimiento se involucró en un conflicto donde radiodifusores y radioescuchas se preocuparon por la toma violenta de las instalaciones de CNI en el Cerro del Chiquihuite. Bueno, regresamos y quizá el siguiente tema es la buena nueva, lo que yo llamaría la buena nueva, la gran sorpresa, la positiva sorpresa que significó, estoy segura que lo comparten, el tema de la división de poderes, la actuación del legislativo y desde luego el poder judicial. Sobre todo de los jueces. Las cuatro decisiones que tienen a CNI de nuevo al aire son decisiones judiciales. La suspensión de la jueza séptima, la orden de aprehensión contra los asaltantes, la decisión de ese mismo juez que ya está procesando, ya no es solo orden de aprehensión, auto de formal prisión contra los asaltantes, se los está procesando, se está enjuiciando. La decisión del juez penal que le dijo a Cerizola, no te hagas tonto, entrégalo. Esto es lo que dice inequívocamente la resolución de suspensión, y hace rato, hoy mismo, la disminución, la orden para que se disminuya el monto de la fianza. O elimine. No lo va a eliminar, tiene que haber una fianza. Ya no decía hace ratito que a lo mejor eliminación, que podría haber una eliminación. En la suspensión definitiva incluso. La suspensión suele llevar a cabo, como mañana hay la suspensión definitiva, quizá en ese sentido sí. Pero en fin, y el criterio que utilizó el juez para ordenar la reapreciación de la fianza, que es que el asunto mercantil no tiene que ver con el aseguramiento, es un asunto de orden administrativo. Son 4 decisiones judiciales fundamentales y las únicas que movieron al Ejecutivo. De lo contrario, por supuesto que es valiosísima la movilización de la opinión pública, pero de no haber sido por el poder judicial, literalmente el poder judicial, estaríamos todavía empantanados. Bueno, y también una posición sorprendentemente o agradablemente unánime de los senadores y de los diputados. Bueno, sí. Casi. En este punto a mí me parece que la gran victoria, por supuesto coincidiendo con Miguel Ángel Granados Chapa en la actuación de un poder judicial firme, valiente, que se ha decidido ser un árbitro imparcial de nuestra transición política, un garante de la legalidad, que es una esperanza para México todo.
Y que también es una novedad, me atrevería yo a decirlo así, no estábamos acostumbrados, no era un actor que estuviéramos acostumbrados a tener que citar, que si la juez había tomado, no, es una novedad también. Ciertamente, aunque ya ha venido dando muestras en los últimos años de acotar, de señalar con firmeza y de poner orden en donde hay controversia incluso entre los poderes legislativo y ejecutivo o entre estados de la federación. Este hecho sin duda es muy importante para la vida del país, para el futuro de México, el afianzar un estado democrático de derecho. Pero la victoria mayor, la victoria fundamental de estos hechos es sin duda una opinión pública, y no me refiero solo a la opinión publicada en los periódicos, sino la opinión de la ciudadanía que por diversos medios, incluidos los alternativos, hasta el volante, la pancarta, el internet y por supuesto la manifestación pública, está ahí, está viva, existe, está actuante y se reconoce como tal, como una opinión que existe y que puede modificar y empujar y presionar a ciertas soluciones. Evidentemente el Poder Legislativo ha tenido un papel importante. A mí me hubiese gustado que el Congreso de la Unión hubiera sido también un poco más oportuno y hubiese... ¿Es decir? Bueno, hay que recordar que el Congreso se manifiesta hasta el 23 de enero. Que fuera antes. Me parece que había muchas condiciones para que el Congreso... Pero eso sí nos sorprende, Javier, perdón que lo diga, que se hayan tardado en el Poder Legislativo, ¿no? Normalmente tardan en el Legislativo. Sí, son otros ritmos los del proceso legislativo, pero eran hechos tan evidentes, tan contundentes, que también se hubiera requerido desde antes. Obviamente la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado, las correspondientes en la Cámara de Diputados, tomaron cartas en el asunto a temprana hora del conflicto, y ahí hay una pluralidad manifiesta que antes estos temas no tenían. Los legisladores, en realidad con frecuencia, estos temas los tomamos con mucha distancia, con mucho cuidado. Es el tema... No vaya a ser sí, que los claro, veten es el tema mediático y entonces... ¿Qué tal que ya no te entrevistan en Azteca? Hoy se concitó, bueno, eso desde antes, no, pero lo cierto es que hoy se concitó en el Congreso, en torno al tema de medios de comunicación, una pluralidad que no se había concitado ni siquiera en la presentación de la iniciativa de ley de radio y televisión en diciembre pasado. Yo ahí quisiera echar, perdón, Denise, un balde de agua fría al entusiasmo legislativo de un miembro del Congreso. Los jueces hicieron lo que tienen que hacer, hicieron lo que tienen poder de hacer. El Poder Legislativo no. El Poder Legislativo es un llamamiento. Un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo, que es como una llamada a misa. El Poder Ejecutivo nunca ni siquiera acusa recibo de los puntos de acuerdo. Ni siquiera. ¿Qué más podían hacer? Desde antes. Sí, eso, pero legislar, ese es su papel. Es lo que no han hecho. ¿Qué es lo que tendríamos que ir más adelante? A saber qué es lo que van a hacer. Sí, desde el año pasado, desde el 10 de octubre, pudo más el poder inhibitorio de una televisión que puede convertirse en obstáculo para el desarrollo de las carreras de los legisladores que la obvísima, evidentísima necesidad de salir al paso a un golpe jurídico, un golpe de mano jurídico, disfrazado de jurídico, que fue la remoción de la legislación en radio y televisión en favor. Que ahí yo creo que nos lleva a muchas cosas, pero a una muy importante, que tiene que ver justamente con el marco legal, pero focalizando el tema en la cuestión de las concesiones mismas. Por supuesto que la revisión integral de la ley de radio y televisión abarca muchos puntos. Uno de ellos tiene que ver efectivamente con la forma, la manera de otorgamiento de las concesiones, que bueno, ya a estas alturas del partido para nadie es novedad decir que que ha sido históricamente un elemento central de afinidad entre los concesionarios de radio y televisión y el poder político. Punto. Me debes el favor, te lo pago, y hay y ningún concesionario de este país históricamente es un concesionario que esté por debajo de la línea de la cercanía con el gobierno. Hay claramente una afinidad y es fue un diseño muy eficiente, digamos, para esta relación entre el poder político y los concesionarios de nuestro país, y esta es la historia, o sea, no es de la semana pasada para acá, es la historia de nuestro país. Y nos lleva efectivamente este conflicto de TV Azteca y Canal 40 a
obligar al legislativo a revisar la ley y muy particularmente en el tema de las concesiones. Mira, remitámonos a estos dos televisoras. Por un lado, Miguel Ángel al principio dice el otorgamiento mismo de la concesión de Televisión Azteca, si no fue estrictamente ilegal, sí generó muchas suspicacias. Hubo un financiamiento del hermano del presidente en turno en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, reconocido por las partes. No solventado todavía. No pagado, por cierto, todavía, que ese es un préstamo ahí también que tendrá que pagar algún día. Podrían echarle una mano en gobernación. Pero bueno, aquí a donde voy es a lo siguiente, que ahí en ese otorgamiento de esa concesión hay una red de suspicacias y de nebulosidades que, por supuesto, marcan a la propia televisora. Y que tú dices que no solamente a nadie. Pero no solamente la televisora de la Jusco. La señora Patricia Chapoy, de Televisión Azteca, ha declarado el día de ayer, y hoy se publica, que la concesión de este canal, Canal 40, fue otorgada como un favor a Javier Moreno Valle, como un regalo de Carlos Salinas de Gortari al final de su sexenio, como un pago a un servicio médico que le habría hecho el papá de Moreno Valle a el señor Salinas de Gortari. Bueno, si sí o si no, finalmente nos obliga a plantearnos que el tema del otorgamiento de concesiones no puede seguir dándose así. Y de su comercio. Y que finalmente nadie se salva, o sea, porque finalmente algunos concesiones serán así o asado, y algunos se han acoplado mejor que otros a un nuevo país. Como Televisa, que generalmente a finales de los sexenios se van acoplando de manera diferente, pero bueno, el país ya es otro. Y las reglas tienen que ser otras y a los legisladores pues ya les toca. Vamos a una pausa y les toca a los legisladores. Cuando regresemos seguramente van a ver muchas miradas hacia el senador. Ahorita volvemos. Quiero lo de la llamada a misa, contestar el asunto. Vamos a una pausa. Regresamos con el tema más importante con el que queríamos terminar, que se llama Después del Chiquihuite. Justamente, ¿qué hacer? ¿Quién tiene que hacer algo para que esto no se repita? Y en esta nueva sociedad que hubieron manifestaciones positivas, buenas sorpresas, el Poder Judicial, aunque haya sido una llamada a misa, el punto de acuerdo del Poder Legislativo, ¿qué tenemos que hacer? Y sobre todo como sociedad, ¿cómo presionar seguramente a los legisladores, lo decía Carmen, para que el régimen de concesiones, la forma en que funcionan los medios de comunicación, hagan que algo como esto no pueda volver a repetirse? Raúl, querías decir algo al respecto. Bueno, pues ahora es el momento de que los legisladores, aparte de estas exhortaciones que creo que tienen su importancia política, hagan su tarea y revisen por fin la legislación para los medios, particularmente la Ley Federal de Radio y Televisión. Hay una iniciativa que varios organismos presentaron en diciembre pasado, la tiene el Senado de la República en proceso de dictamen, según tengo entendido. Bueno, si tanto interés hay en estos asuntos, y creo que es la gran novedad política, el hecho de que no solo los especialistas, no solo los periodistas están hoy en día interesados en la reforma de esta legislación, si este interés ya ha permeado a la clase política y a todos los partidos. El dirigente del PRI ha dicho que ya es tiempo de cambiar esta legislación, la dirigente del PRD también. Pero todos lo dicen, Raúl, bueno, y se los preguntaría, porque lo dicen también a partir de lo que ocurrió en agosto, fue, ¿no? En octubre. En octubre, perdón. Lo decían también, parecía que iba a ser lo que iba a detonar. No, se conformaron. Yo creo que hay un enorme cambio del 10 de octubre al 23 o 22 de enero, cuando se hizo este llamado en la Comisión. Ahí hubieran podido iniciar una controversia constitucional porque el reglamento va más allá de la ley. Y eso, es decir, entró en el terreno propio del Congreso. Y se inhibieron. Se quedaron. Y ahora no. Les da miedo el tema de los medios. Les da miedo. Sí, porque hoy la política, reconociendo esa influencia y sobre todo con un mal diagnóstico,
exactamente sobre la relación de medios, Estado y sociedad, tiene miedo frente a un poder que sobre todo actúa con mucha impunidad y es capaz incluso de lanzar a sus comunicadores a una campaña de mentiras diarias que no se mide, Javier, nada pues, más que no se detiene. concretamente el miedo de cada diputado y senador es que en la siguiente campaña, que en el siguiente momento, que en su siguiente debate, pues les hagan el vacío. Bueno, es un miedo que se combina a veces, no solamente el no existir en la tele, porque pues es no existir un poco en política y menos en política electoral, pero también es el grado de vulnerabilidad que siente la política por sus desaciertos, dice Trejo del Arbre, bien documentados, por la debilidad del sistema de partidos, por la historia de cada legislador, de muchos de los actores políticos que participan en el Congreso, porque se sienten vulnerables, se sienten en el supuesto de ser señalados de algunas de sus irregularidades, etcétera. Hay una debilidad y un miedo también. Sin embargo, efectivamente, como se dice, la pelota está ahora en la cancha del Congreso mexicano, está en las dos cámaras. Surgirá el tema de que, bueno, pero es un año electoral y es muy difícil acometerlo. No, al momento. No, lo que pasa es que en México todos los años estamos en elecciones. Cuando no son federales, son locales. Entonces, a ese ritmo, pues nunca vamos a legislar. Y es también esta tesis la que muchos de los empresarios de la radiodifusión manejan con mucha habilidad en esta relación de partidos y medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo en que el Congreso mexicano no solamente está llamado a realizar puntos de acuerdo. Me parece que en honor al Congreso mexicano, y habría que matizar eso, porque hay de misas a misas, el punto de acuerdo de la semana pasada, del 23, aunque tardío, también tardío, tuvo una significación política muy importante. Yo quisiera no regatear el mérito de que fue un legislador del partido en el gobierno, del partido del presidente, el que propone a las fuerzas políticas exhortar al Ejecutivo a la restitución inmediata de esa señal. Eso tiene un peso político específico. No digo que no sería lo mismo si hubiera venido del PRI o del PRD, fue unánime, pero se originó como la comparecencia a solicitud de legisladores del Partido Acción Nacional. No estoy haciendo proselitismo barato, simple y sencillamente estoy rescatando una significación política que a veces es motivo de incomprensión, de muchas dificultades para nosotros y sobre todo para poder explicar ante la luz de críticas que aquí se hacen nuestra posición sobre estos temas. Es la significación de ese acuerdo político de la Comisión Permanente. Simplemente para terminar, porque se nos acaba el tiempo, yo les pediría a todos, ¿qué queda después del chiquihuite? ¿Qué queda? Uno, desde luego, este llamado que hemos hecho a que se legisle, a que se cambien las condiciones, a que haya mayor certidumbre en la forma y transparencia. ¿Qué más? ¿Cómo terminarías, Raúl? Bueno, con la exhortación para una legislación que destaque varios ejes fundamentales. 1, concesiones. 2, concentración de los medios. No se vale que haya tantos medios en tan pocas manos. Y 3, aunque no toca solo a la legislación de radio y televisión, que vayamos pensando en limitar o cancelar la posibilidad de que los partidos gasten tanto de ese dinero que los medios se asombran de que sea tan cuantioso para las campañas en radio y televisión. Que pensemos en que hay espacios gratuitos, como en otros países, tendrá que ser para elecciones ulteriores, pero que mientras tanto, ya que los partidos tienen tantos recursos para invertir en publicidad electoral y ya que todos los partidos han mostrado tanto interés en la causa del Canal 40, que se anuncien en esta emisora. Gracias. Bueno, para resumir lo que aquí se ha dicho, queda efectivamente el grato sabor de boca de una opinión pública actuante, viva, influyente, decisiva en este caso particular. Se convierte en un corto tiempo, digamos, en la historia del país, pero muy valioso en términos de poner en evidencia lo que significan estos valores de la democracia, el tema de los contrapesos, el tema de la división de poderes, etcétera. Queda también la idea de que, bueno, pues al final de la historia todavía hay capítulos que ver y queda la necesidad de ver el comportamiento del Poder Judicial en el tramo que resta del litigio comercial, que también es importante. Y quedará ahí a verse el comportamiento de las pantallas, en este caso del Canal 40 y de Televisión Azteca, en función de sus propios rencores, en función de sus propias victorias, claro, en función de sus propios regodeos y en función de lo que significa también transferir a la pantalla, que acaba siendo pues el espacio de interés público, lo que se determina en el ámbito de los privados.
Entonces también creo que eso queda por verse. Miguel Ángel. Hay una lección ética en el fondo de esto, una lección moral. En una época de un pragmatismo atroz, de individualismos aislacionistas, lo que ocurrió con los trabajadores, con usted misma, con toda la gente que hace este canal, es una conducta ejemplar. Habían pasado por dificultades muy exasperantes. Y de pronto viene un señor, un asaltante, que les ofrece un panorama laboral contrastante, distinto. Era un cebo difícil de resistir. Quizá era tan obvia la intención de manipulación que eso inhibió las tentaciones o las redujo. Pero de todas maneras, aquí la lección moral consiste en resistir el poder del dinero, el poder político, con base en la propia dignidad, en el respeto a lo que cada quien es. Y eso lleva a una conclusión práctica. En la legislación de los medios, los trabajadores no tienen que estar ausentes, los trabajadores hacen la televisión y tienen que tener un papel allí. Rápidamente. Pues si hemos de exaltar la inquebrantable dignidad de los trabajadores de CNI Canal 40 en medio de estas vicisitudes, hay que pensar también en que una legislación tiene que recoger algo que hoy en el proyecto no está planteado, y que son los derechos de los trabajadores de los medios electrónicos de comunicación, porque mientras que unos resistieron con dignidad, otros fueron lanzados a un desprestigio brutal en donde fue afectada su credibilidad, que es un recurso muy escaso, muy limitado, pero además muy difícil de renovar. Hemos visto cómo a comunicadores de prestigio moral se les lanzó a mentir, a difamar, a manipular la información. Me parece que hoy es fundamental llevar a la legislación los derechos de los trabajadores de los medios electrónicos de comunicación referido a la cláusula de conciencia, al respeto a su trabajo, a su integridad, en fin. Creo que este es un asunto que debe también quedar muy claro. No solamente hay que exaltar esa dignidad, sino también abochornarnos de cómo fueron lanzados al desprestigio un grupo de trabajadores muy importantes. Bueno, me tengo que despedir, nos están esperando ya en CNI Noticias. Yo nada más me quedaría con una última frase. Para mí fue una sensación de alivio, una gran sensación de alivio que las cosas terminaran así, simplemente porque me pareció más vivible el país. De lo contrario me hubiera parecido muy complicado. Los dejo con Ciro Gómez Leiva y Pilar Álvarez Lazo. Ellos están en CNI Noticias.